Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos, todas. Sean ustedes muy bienvenidos a esta sesión del seminario del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Hoy tenemos una gran presentación de un tema que yo creo que genera mucho interés. Y bueno, para moderar el- la sesión, le paso los micrófonos a el profesor, el doctor José Colomo, de la Universidad Panamericana. José. Gracias, Fernando. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia de la maestra Ruth Ruiz Velasco Campos. Bienvenida, maestra. Gracias por aceptar la invitación. Antes de ceder el uso de la exposición, voy a leer su semblanza. La maestra Ruiz Velasco Campos es maestra en política criminal y en criminología, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y cuenta con diplomados en asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y servicios, en criminalística y en programación neurolingüística en desarrollo profesional y seguridad ciudadana por la Unipol. Se ha desempeñado en diversos cargos de la Administración Pública Federal, como en la Secretaría de Seguridad Pública, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y finalmente en la Secretaría de la Función Pública, donde concluyó su encargo como coordinadora de asesores del subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, así como ha desempeñado cargos en el Poder Judicial del Estado de Jalisco y en instituciones del Ejecutivo Estatal. A nivel municipal, fungió como directora de Transparencia y Buenas Prácticas del Gobierno Municipal de Guadalajara durante la administración 2018-2021, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público. También la maestra es creadora del software libre Test Data, generador de versiones públicas en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública, el cual se utiliza en más de 26 estados del país. En el ámbito académico, ha sido profesora titular de Derecho Procesal Penal en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y fue consultora externa para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Fue directora general del organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco durante la administración 2022-2024. Actualmente fue designada por el gobernador como consejera ciudadana del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado. Bienvenida, Ruth. Adelante, te cedo el micrófono para la exposición. Gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Colomo, e igual al Colegio de Jalisco por esta invitación y a todos y a todas los que están presentes. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar este tema tan importante que hoy nos tiene, ¿no?, con esta apertura de la inteligencia artificial y que cada vez las tecnologías van avanzando de manera mucho más rápida a lo que nosotros estamos capacitados de entender, que eso es lo importante. Bien, desde hace más de 30 años hemos visto en la tele, en la televisión de manera común, el uso de las tecnologías para la seguridad. No me dejarán mentir que todos hemos visto algún capítulo de CSI en donde una sola persona, un equipo de 3 o 4 personas resuelven casos inexplicables. Bien, esa idea hollywoodense que tenemos, pues ahora creo que durante estos 30 años que continúa, es lo que deseamos como ciudadanos, que se resuelvan los casos. Sin embargo, dista mucho de la realidad, no solamente operativamente, tecnológicamente, porque actualmente, aún y con todos los avances tecnológicos, que desde hace 30 años para acá hemos visto cómo avanzan. Antes veíamos avances de 5 a 10 años y ahora vemos avances de entre 3 a 6 meses de una manera exponencial. La realidad dista en el sentido de que ni estamos preparados operativamente, ni estamos preparados tecnológicamente, y mucho menos legal y sobre los riesgos que tenemos que ver,
respecto al uso de estas tecnologías. Bien, para empezar, me gustaría, voy a compartir una pequeña presentación, espero no aburrirlos en verdad, y bueno, pues voy a tratar de ser un poco amena en este tema. Bien, las tecnologías avanzadas para la seguridad ciudadana, en el sentido en que también los ciudadanos debemos de participar en este tema de el uso en la seguridad. Como les comentaba, tenemos innovaciones continuas, no solamente en el área de electrónica, en aparatos electrónicos o en informática, sino hoy contamos con tecnologías avanzadas en robótica, en inteligencia artificial, en biometrías, en biotecnologías, y se siguen impulsando y transformando estas innovaciones tecnológicas. A partir del COVID nos vimos forzados, toda la ciudadanía en general, a poder usar, aunque no quisiéramos, las tecnologías. Hoy en día se tiene considerado que más del 50% a nivel mundial utiliza un aparato tecnológico con Internet. ¿Esto qué hace también? Y es a lo que quiero empezar para que todos, desconozco el perfil de todos los que nos acompañan el día de hoy, pero sí me gustaría dejar como unos conceptos claves, como para poder entender cómo es que el uso de las tecnologías está en todos y cómo todos las utilizamos sin saberlo y los riesgos que podrían generar para poder concluir esta charla. Bien, empezamos primero, pues, ¿qué son los sistemas informáticos, no? Bien, los sistemas informáticos son todos aquellos aparatos, conjuntos de equipos que nos dan o con los cuales procesamos alguna información. Puede ser tu celular, puede ser un equipo de cómputo, una laptop, una tablet. Y también tenemos, por ejemplo, todo lo que puede almacenar información, las USB, las memorias, las baterías están consideradas también como elementos de seguridad informáticos, y bueno, todos estos van a procesar datos, que es otro de los temas que vamos a verificar. Bueno, los cuales son, aparte de los sistemas informáticos, estos capturan datos. Por ejemplo, una vez que tú te tomas una fotografía con un celular, se convierte en dato porque lo procesa. Y el dato es toda la parte en la imagen que se puede tener. Entonces, tu celular lo va a procesar, y bueno, todo lo que hay en el dispositivo que esté conectado a Internet. No hay que olvidarnos de las Alexas y hoy en día de todos los aparatos electrónicos que tienen contacto con el Internet. Hasta las barredoras digitales también tienen contacto y estamos emitiendo información. Estos datos, todos son procesados. También, por ejemplo, otro tipo de sistema de tecnología o de procesador de datos son los lectores por ejemplo, de gases o de sustancias, no solamente en aspectos entre comunidades, sino también en aspectos científicos empezamos a procesar datos, y todos estos elementos tecnológicos deben ser considerados como dispositivos que procesan datos y que a la vez forman parte de toda esta red de los sistemas de tecnologías y que nos proporcionan información una vez en conjunto y analizados, ya sea para la seguridad, por ejemplo, la seguridad atmosférica, ¿no?, de una ciudadanía, o la seguridad, por ejemplo, no me dejan mentir los que trabajan para protección civil, por ejemplo, el nivel de moléculas que puedan existir de ciertos químicos, ¿no? Y finalmente, la información computarizada, una vez que tenemos todos estos datos, que pueden ser fotografías, voz, videos, texto, nivel de sustancias, toda esta información computarizada se empieza a trasladar por medio del Internet. Y el Internet también involucra a estos proveedores. El proveedor no solamente tú como dueño de la información, porque tú te tomaste la foto, pero no la almacenas exclusivamente en tu celular, sino hay que demostrarlo en la red que estamos
comiendo una buena hamburguesa y entonces la subimos a una red social. Esta información se traslada por medio de estos proveedores. Entonces, no solamente se involucra el usuario que se toma la fotografía, sino en el dato se involucra el proveedor que transfiere la información, el que la recibe, que es, en este caso, pongamos a Facebook o irme un poquito más juvenil, a Instagram o a TikTok, y todo aquel que llega a ver ese dato. Entonces, una vez que ya contamos con toda esta información de conceptos básicos, vamos a empezar. Bueno, la tecnología me está ganando. Como les decía, tenemos en la seguridad diversas sistemas de atención. En exclusivo me voy a ir ahorita a los sistemas de atención de emergencias integrados, que son los complejos de seguridad. Los complejos de seguridad en el estado o en el país tienen una integración digital de toda la información que se recibe por parte de las llamadas del 911. Toda la información se recibe por voz, se almacena, se digitaliza en un sistema o en un software en donde en estas plataformas se informa respecto de la descripción del evento, quién llama, los datos, los tiempos y hacia dónde se manda el despacho de la información. Pero existe una integración digital en el sentido también de que se envía a el área correspondiente o a la autoridad correspondiente y hay un intercambio de información entre una policía municipal y un centro de atención de llamadas. Por tanto, se requiere para poder atender de una manera eficiente, pues una comunicación, no solamente de radio, no solamente de coordinación, sino de redes digitales para poder vincular a los cuerpos. Pero también estas redes digitales necesitan tener controles. Todo aquello que esté conectado a sistemas son vulnerables. Todos los equipos de cómputo que están en otro centro de atención de llamadas o en una comisaría municipal pueden ser formas de ataque. Si bien lo que buscamos es que a partir de las tecnologías podemos llegar a todos los rincones de la ciudad o del país, también hay que checar que si en todos los rincones podemos tener redes seguras, proveedores que nos otorguen sistemas seguros y sobre todo el almacenamiento de la información y el monitoreo en tiempo real. Tenemos esta idea loca que en el momento en que entre más cámaras tenemos, más fácil será detectar un evento. Bien, actualmente, con la tecnología que cuenta la mayoría de los centros de comunicación en el país, esto es un tanto imposible. La inteligencia artificial, el boom de la inteligencia artificial, estamos hablando de hace 6 meses para acá. Las tecnologías con las que cuentan los centros de atención o los centros de monitoreo, ¿de qué años son? La inteligencia artificial es lo que tenemos esta falsa expectativa de que nos va a ayudar a solucionar en el momento, en vivo, ¿no? Las situaciones. Pero nuestra realidad es que nuestras tecnologías son de hace 10, 8, 6 años. Entonces, dista un tanto de lo que estamos escuchando, de lo que tenemos como teoría, de los eventos de hollywoodenses, de que en el momento le picamos a un teclado y ¡fum, fum, fum! Sale toda la información en nuestros equipos de cómputo. Y bueno, pues para esto, la inteligencia artificial, claro, que es una expectativa de beneficio impresionante, pero la inteligencia artificial aprende poco a poco. No se hace de manera inmediata. No porque pongas una cámara del momento, te va a dar una solución. La tienes que hacer aprender. Los eventos que puedan suceder. Por ahí escuché que algunas cámaras vendrán con sensores de ruido. Ok. Yo nada más comentar.
De acuerdo a la normatividad establecida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, los puntos de monitoreo en donde se instalan estas cámaras deben de estar entre 9 y 12 metros de altura. Tu cámara puede estar en un aproximado de 6 metros. ¿Ok? Si tú gastas con recurso federal, te tienes que alinear 100% a estos criterios, que distan mucho ya de ahora de una cámara que se encuentra a 6 metros para poder hacer un reconocimiento facial. Pues bueno, se los pongo ahí nada más en un ¿será posible o no será posible? En el ruido, tendrías que enseñarle a la cámara, programar a este sensor, uno, a quitar los ruidos del bullicio general. El tráfico, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Guadalajara, el ruido de la fuente, el ruido de la gente, el ruido del cilindrero, los voceadores, para que entonces pueda detectar, por ejemplo, una llamada de auxilio o un balazo. Pero también hay que enseñarle a esta inteligencia artificial a discernir entre lo que es un cohete, que en México no hay, cada tercer día no existen los cohetes que están prohibidos, ¿no? A todas horas del día hay. Y poder entonces generar este alertamiento de una situación de riesgo. En sensorizaciones, por ejemplo, de calor, claro, son perfectas para bosques, porque las cámaras están enfocadas en un solo objetivo. Están en un bosque donde hay una temperatura aproximada, intermedia, medible. Y si llega a elevarse la temperatura, pues de manera inmediata manda el alertamiento de que hay una elevación a las temperaturas o hay algo que diste como humo. Pero son casos muy, muy específicos en donde sí le puedes enseñar estos patrones, le programas y si se sale de esos patrones, te da el alertamiento. Para que una cámara en un centro de una ciudad te pueda identificar en el momento, tiene que ser una cámara muy, muy moderna, a una altura muy posible, o sea, que pueda ver realmente, ¿no? Y que la comparación o que lo que tú le puedas enseñar a esta inteligencia artificial de lo que sí es un riesgo y de lo que no es un riesgo para que pueda funcionar y te dé el alertamiento en el momento. Es como aprender, o sea, es como le enseñarnos a leer. La inteligencia artificial tiene estos, o estas cámaras tienen estos sensores, pero los tenemos que enseñar y a discernir qué sí es y qué no es. Y para eso, pues necesitamos personas capacitadas. Por eso yo comentaba, en algún momento cuando fui titular del centro, yo veía que el perfil de nuestras operadoras y nuestros operadores de monitoreo tendríamos que empezarlo a cambiar. Porque ya necesitamos personas que enseñen a programar estas acciones de la delincuencia, ¿no? El modus operandi de cómo están realizando los delincuentes sus acciones. ¿Cuáles son los patrones a seguir? Bajo estos patrones, tendríamos entonces que empezar a configurar y enseñarle las cámaras nuevas, no a las anteriores, porque lo que está con tecnología de hace 8 o 10 años, que eso es importante que hay que entenderlo. Con lo nuevo, tendríamos que enseñarle, y como el crimen y la delincuencia evoluciona de manera continua, es lo mismo. Por ejemplo, en las LPRs, con toda la entrada de los vehículos, las LPRs son los lectores, perdón, de lecturas de placas, ¿no? Todas esas cámaras que nos acreditan o que nos pueden dar información respecto de vehículos, sus movimientos, sus pasos, qué placa tiene y si tiene algún reporte. Bien, con toda la entrada de todos los vehículos nuevos, para poder hacer un identificativo de qué tipo de vehículo era, pues lo teníamos que enseñar. Y teníamos que empezar a describir los vehículos, las marcas nuevas, los colores nuevos. Entonces, no es que porque ya sale
a la luz, ya el equipo de cómputo lo aprendió y te lo va a determinar. No, hay que meterle toda esa información y de repente se les olvidan a los titulares, ¿no? Que pues el software sí existe, las capacidades las tiene, pero pues que hay que enseñarle. Entonces, eso es lo importante y entonces hay que empezar a voltear a ver a esos nuevos perfiles, en donde nos pueden ayudar a programar y a explotar realmente la inteligencia artificial. Un ejemplo básico es como el ChatGPT. Si tú no sabes hacerle un cross de manera correcta, pues te va a mandar lo que él entendió y no es lo que tú realmente estabas buscando. Entonces, es lo mismo con toda la nueva tecnología avanzada para la seguridad. Si yo quiero que me detecte movimientos de más de 100 personas, o sea, de 8 personas, ¿no? Que tengan arma larga, pues tienes que enseñarles, uno, todos los tipos de armas. Todos. Y movimientos específicos que no se confundan con 8 muchachos o con 8 señoras que traen paraguas. Hay que enseñarle. Todos estos filtros que tienen las nuevas tecnologías o los patrones que están definidos, pues son detecciones que vamos a tener que enseñar. Espero esto esté un poquito claro. Sin embargo, entre más, por ejemplo, en el reconocimiento facial, para las personas que lamentablemente día a día están desapareciendo, podemos detectar a lo mejor un movimiento extraño en donde puede existir un forcejeo, un vehículo que se pare y alguien que entre corriendo, que puede suceder cualquier cosa, no sé, una mamá que está metiendo a su hijo rapidísimo, o cuántas veces en el caso de los que sean aquí operativos, cuántas veces no hemos dado avisos de un secuestro o una privación de la libertad y finalmente resulta que es una persona que están llevando a un, se me fue, de drogas, perdón, una disculpa. Un anexo. Un anexo, gracias. Y se hace todo un operativo y lamentablemente con ese operativo perdemos un estado de fuerza que probablemente pudo haber apoyado realmente a otra situación, ¿no? Entonces, son esas realidades en las que nos encontramos y que finalmente con la inteligencia artificial va a ser igual. Vamos a lo mejor detectar, pero también es importante, de repente dicen por ahí, es que ¿por qué en Jalisco no pasa lo que pasa en la Ciudad de México? Bien. Número de cámaras. Punto número 1. Punto número 2. La parte habitable, la parte ciudadana, la parte en la que contamos con, con cobertura. En Jalisco no hay, o sea, en Guadalajara, o bueno, en la zona metropolitana todavía tenemos áreas en las que no contamos con cobertura. En la Ciudad de México, en la mayoría tiene una cobertura de internet. Por ejemplo, queremos ir a Tala y ya perdimos la comunicación. Y el número de cámaras comparadas con la de Ciudad de México, pues está 3 veces más. Y el espacio es mucho menor. Entonces, regreso al tema de las privaciones. Podemos identificar a lo mejor un patrón, pero ¿cómo vamos a identificar o cómo vamos a determinar en el momento que cierta persona fue privada? Necesitamos compararlo. Necesitamos la fotografía de la persona que ha sido desaparecida. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando son rasgos. Tenemos que saber qué buscamos. Las básicas preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Entonces, necesitamos comparar. En el momento en que sucede un evento como estos, tan trágicos para la ciudadanía, no tenemos la información. Las dependencias de seguridad no cuentan con la información para determinar en el momento cómo darle
un seguimiento a esa persona porque ni siquiera conocemos quién es esa persona. A posteriori, ¿se puede dar seguimiento? Claro. Y hoy se hace. Existen licenciamientos que son perpetuos, nada más hay que pagar la póliza, claro está, y el mantenimiento para que puedan funcionar y poder hacer que esto sea una realidad. Si bien estos licenciamientos y estos software son realmente robustos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es también contar con procesadores fuertes, robustos para poder ayudar a esta información y poderla trabajar, pero en materia forense posterior. Y toda la información que tenemos puede ser vulnerable a un ciberataque. Ya lo vimos con el CIAPA. Desde el 2006, 2016, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen ataques a las áreas, por ejemplo, del 911, han tenido ataques en donde no es que tumben la información o se la apropien, sino lo que empiezan a hacer son llamadas continuas y entonces lo que hacen es una saturación del servicio y no hay realmente una atención a las emergencias. Entonces ponen en jaque a la ciudadanía y al gobierno porque no pueden atender esto a partir de este ciberataque. Hay diferentes ciberataques. Pueden ser externos, personas, organizaciones que se dedican y que tienen todo un complejo de sistemas o de software para atacar de manera continua ciertas páginas y tronarlas. O también podemos tener los ataques internos, nuestro propio personal, que a lo mejor de manera dolosa o no, puede poner o vulnerar la información. Y entre más información capturemos o tengamos, alineemos las bases de datos, por ejemplo, de todas las dependencias gubernamentales, pues más riesgo existe. Porque entonces tenemos más puertos y regresamos a las redes, a todos sus equipos de cómputo que están conectados en red y que todos deben de conocer los posibles ataques. El phishing, que es súper común que nos llegue un correo y que alguien lo abra. Actualmente, al menos en nivel gobierno, no tenemos capacitación de ciberataques. No estamos volteando a ver como una capacitación básica de todos los servidores públicos que tengan acceso a un equipo de cómputo, que podemos vulnerar la información de nuestros servidores, la información de la ciudadanía, en todos los niveles. Y una puerta abierta puede hacer que entre este ciberataque. Los riesgos comunes, pues son accesos no autorizados a sistemas críticos, ¿no? Como son los en materia de seguridad. No hacemos modificaciones de contraseñas, no tenemos la costumbre de apagar los equipos de cómputo, no damos de baja las cuentas, por ejemplo, del personal que baja y entra. Entonces, todo eso son riesgos del gobierno que hoy tenemos y que le exigimos al gobierno que implemente más tecnologías, con más información, con más data, pero no nos estamos dando cuenta también de lo vulnerables que estamos siendo, porque la información no es solo del gobierno, la información es de nosotros. Nuestra información de cada ciudadano es la que está ahí. Y estamos con esto. Exigimos, pero tampoco exigimos que tengan más tecnología, que tengan más aplicativos, pero no nos volteamos a ver en los riesgos, en esta privación de nuestros datos e información que puede estar, que ya ha sucedido en otros lados y que ahora, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que últimamente cuando tú te metes a una página de internet, ya te mencionan que si estás de acuerdo que tus datos se vayan o a 98 proveedores o a 40 y tantos. Entonces tú tienes que escoger. Bueno, no sé si, porque estuve con IPs extranjeras hace poco y ya te informan, perdón, ya te informan que cuando tú empiezas a aceptar las cookies, ya te dicen en específico
¿A cuántos proveedores tú permites? ¿A 98 o a 40 y tantos? Entonces tú tienes que escoger o quitarle las posibilidades porque pues esas son sus cookies. Las cookies muchas veces pues les damos, ¿no? Aceptar, aceptar, aceptar nada más para podernos meter, pero lo que estamos aceptando es que nuestra información vaya para todos lados. Y es en esta red, en estos proveedores, en estos servicios, en estos prestadores de servicios, que no solamente en la seguridad pública tenemos que cuidar los equipos de cómputo, la red interna, sino a nuestros proveedores que nos dan la información, que nos proveen estos software, que nos proveen este internet, que nos proveen todos los mantenimientos. ¿Tienen acceso a nuestra información? La capacitación que nos deberían de dar y que en otros países ya lo hacen como básico, así como hoy tenemos ya la de violencia de género aquí en México. En otros países, la capacitación del ciberataque y del tema de corrupción o anticorrupción o antilavado de dinero es que tengas estas banderitas rojas respecto de tus proveedores o de tus o los que te apoyan a dar algún servicio. Si ellos tienen un antecedente maligno o vulnerable o de corrupción, debes de manejarlo como una bandera roja y por tanto poner mucha atención a ese proveedor o simple y sencillamente no contratar, porque te puede generar un riesgo. Entonces también hay que voltear a ver, que aunque aquí en México está el tema de proveedores sancionados, pero pues ¿quién la voltea a ver, verdad? Bien, seguimos con las vulneraciones, los ciberataques, la interrupción a servicios públicos, pues ya lo vimos con el CIAPA, ¿no? Y al menos hasta el día de hoy, en España, lo sucedido, no se ha determinado la causa. Entonces, ese es un tema también importante que hay que voltear a ver. Sí pueden paralizar un país, ¿qué más no pueden hacer? Entonces, no es que tengamos miedo, pero hay que voltear a ver todos los enfoques, el legal, que al final lo voy a tratar, pero es importante ir de la mano con todas estas tecnologías, con todas estas innovaciones, con todo lo que va y que conlleva estos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pero hay que saberlo, hay que entenderlo. Y nuestros directores de tecnología de todas las dependencias deberían de estarse capacitando en ciberataques, en ciberdelitos, en ciberseguridad. Porque si no los tenemos capacitados, pues el desconocimiento te hace vivir tranquilo, pero en realidad, pues no, porque vivimos ahora sí estamos en un ciberespacio en donde nuestra información puede trasladarse a China y de ahí ser atacada y ya no hay un tema territorial actualmente. Todo lo que metemos a la red puede estar en cualquier lugar. Y si se nos hace fácil utilizar la inteligencia artificial para sacar presentaciones bonitas y le metemos datos gubernamentales, pues ¿qué creen? Pues toda la información gubernamental se encuentra ya en la red pública y que ha sucedido lamentablemente. Y finalmente, bueno, pues estrategias de defensa, que estas son muy sencillas, pero que pudieran ayudar el fortalecimiento de los firewalls, ¿no? Que son las antivirus o las autenticaciones de todos los usuarios y estarlas modificando de manera continua. La capacitación constante al personal, simple y sencillamente saber qué es un phishing, cómo pueden entrar, cómo no pueden ser, que los directivos de tecnologías, en verdad, debemos de empezarlo a ver. Si todos traemos un celular y compramos el más caro y no lo sabemos usar, ¿de qué nos sirve? Entonces, hay que ver bien lo que tenemos y explotarlo realmente. Porque finalmente para seguridad podemos, insisto yo, decir mucho que tenemos software muy fregones de última generación, pero pues si no lo sabemos utilizar, pues de nada sirve. Implementación de sistemas de detección temprana. ¿Qué es esto? Pues es un NOC, es evaluaciones continuas, es verificar cómo está la red, es establecer áreas de auditoría interna, en donde validen cómo se está moviendo la información, los datos, que puedan ver si hay un uso excesivo, por ejemplo, en ciertos horarios de movimiento de red,
por ejemplo, en las noches, en dependencias donde no haya movimiento y empiezas a ver un uso excesivo de movimientos de datos, pues es que está pasando algo. Alguien está moviendo la información. Pero insisto yo, si nuestros directores de tecnologías no conocen los riesgos, pues están a ciegas y no tienen la menor idea de lo que realmente es posible suceder o que está sucediendo. Porque a veces los ciberataques no suceden de manera inmediata. Las inteligencias o estos grupos organizados se van metiendo lentamente y pueden ir captando información de poco a poco sin que nos demos cuenta, porque hoy en día hay muchísimas formas de atacar los datos o las bases de datos de información de algunas dependencias. En algunas pueden ser desde 6 meses hacia atrás, en donde ya estaban instalados y han sacado la información, para que en cuanto se empiece a formar algo, pues tú ya tienes toda la información de esa dependencia, como ahorita está lo de los Lincolns Televisa, ¿no? Que cómo han sacado toda la información y poco a poco la van emitiendo para poder tener pues el chisme, ¿no? Al día o estos datos. Bien. Estas nuevas herramientas nos pueden ayudar hoy para cosas muy buenas. Las tecnologías, pudiéramos decir que si las utilizamos de manera correcta, pudiéramos tener un tema de un capítulo de CSI, ¿no? De manera correcta. Pero aquí en México, para todos los que sí tengo estudiantes, por ejemplo, aquí de criminología, y para los profesores que en algún momento han dado clases a chicos de criminología, más bien de criminalística, perdón, y los de criminología con un error, pues tienen estas ideas de poder decir, yo voy a agarrar al delincuente, yo lo voy a partir de la tecnología. Bien, pues actualmente en México, o eres perito de una rama científica muy específica, fotografía, contabilidad, documentoscopía, grafoscopía, bueno, todas las tecnicismos que tenemos en criminalística, o eres un policía investigador. Y aquí entra otro tema. En México, ¿quiénes piden las investigaciones? El ministerial y la policía investigadora. ¿Y quién utiliza o quién tiene las tecnologías? Los complejos de seguridad. Entonces, para poder explotar de una manera correcta todas las tecnologías que podamos incorporar a la seguridad, tendríamos que capacitar y decirle a todos los agentes del Ministerio Público y a todos los policías e investigadores lo que se puede lograr con estas tecnologías. Porque al final de cuentas los requerimientos en la investigación dependen de un agente del Ministerio Público. Si bien, en este caso, por ejemplo, en el estado de Jalisco, Escudo Urbano, C5, o el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, tiene las tecnologías, no tiene la facultad o la atribución de investigar como tal. Todos los datos recabados deben de ser entregados a las autoridades, quien se las solicite. Pero si la autoridad que la debe de solicitar y que debe de tener esta facultad y esta atribución por ley de investigación, no la sabe, no las conoce, pues entonces es tecnologías que no están siendo explotadas. Y también, pues, si no las conocen, pues no las piden. Y si nuestro personal que tenemos no lo capacitamos, pues tampoco lo puede explotar, ¿no? Y si tampoco ellos tenemos por ejemplo, no sé si han escuchado también el tema de, por ejemplo, no sé, un secuestro virtual. ¿Nuestras leyes están preparadas para eso? Podemos tener una extorsión, claro. Podemos acreditar la extorsión porque la persona pagó
pero el secuestro virtual no lo podemos acreditar legalmente. Porque la persona, gracias a la inteligencia artificial, la ponen ya se dan cuenta, bueno, llamadas, si extorsionan llamadas, lo mantienen en un lugar por inteligencia artificial, mandan fotografías de que está a sus familiares, de que está golpeado, de que está privado, de que está en una bodega, todo ya golpeado y demás. Y bueno, pues el muchacho está en el cine. ¿Hubo realmente una privación de la libertad? ¿Hubo un secuestro como tal? No. Y entonces nuestras leyes no están preparadas, ni nuestros agentes del Ministerio Público están preparados. Bien, y entramos entonces a los desafíos a la implementación tecnológica, pues en México. Europa es una de las, la Unión Europea, ellos antes de lanzar algún producto, establecen las normas, establecen los protocolos y establecen los lineamientos del uso de ese nuevo tecnología. Lamentablemente, ni Estados Unidos ni México estamos alineados a lo que realmente está sucediendo. Nuestra normatividad y nuestras leyes, simple y sencillamente, por ejemplo, les comenté de los puntos de monitoreo inteligentes que emite el Secretariado Ejecutivo. Pues si queremos realmente hacer un uso de las tecnologías, por ejemplo, en reconocimiento facial, pues a 6 a 9 metros no se da. Y lo peor del caso es que ni siquiera te lo permite, ¿no? Entonces, estamos desfasados. El día de ayer me metí por pura curiosidad a la página de la Fiscalía para verlo el tema de la policía cibernética. Súper chistoso. Establece, perdón que voy a sacar mis notas porque dice, primero, habla sí de los ciberdelitos, ¿no? Y luego, como tips, es solamente una paginita, te dice cuáles son los riesgos que tienes. Y los riesgos que maneja y con posibilidades de una solución son el hackeo de contraseñas y no más. Y lo peor del caso es que te dice, si tú tienes un problema mayor al que te estoy presentando y no lo pudiste solucionar, presenta tu denuncia. Y dice que para poder presentar tu denuncia tienes que llevar identificación, tienes que tener los datos generales de el cómo, cuándo, dónde, ¿no? Fundamentación y del evento, pero lo peor del caso, hasta el final, métanse. Datos generales del inculpado. ¿En serio? ¿En un ciberdelito? ¿Qué vamos a decir? ¿El Samsung? ¿Fue el que me atacó? El Nokia, ¿se acuerdan del Nokia chiquito? Ese sí, queda libre, libre de toda culpa. Pero actualmente, esa es, con el boom de los ciberataques y que todos los días están robándose identidad de personas. Vámonos al colegio de contadores. ¿Cuántas, desde hace aproximadamente 6 años, están diciendo del robo de identidad de manera exponencial? Hoy en día los muchachos están teniendo un problema en sus comunicaciones, los jóvenes que se comunican o que viven al 100% en las tecnologías. Y nosotros estamos poniendo como autoridades en la seguridad que la recuperación de contraseñas es lo que nos están ayudando para los delitos y que aparte tenemos que, para poder presentar la denuncia, dar datos generales del inculpado. Vamos a inculpar a AT&T, a la red, al carrier o a quién. Entonces, nuestras normatividades no están al día con las problemáticas y con las vulneraciones con las que contamos hoy. Esta tecnología avanza de manera impresionante. No sé si han leído la nota de la carne realizada ya con 3D. Con moléculas vegetales hacen con impresoras 3D están haciendo la réplica de la consistencia de la carne. Y entonces en Holanda
ya se hacen toneladas de carne a nivel mundial, anualmente, y que la consumimos como si fuera una res fresca. Entonces, ¿hacia dónde va el uso de las tecnologías? ¿Qué va a ser una realidad? ¿Qué es realidad ahora? Vemos cómo la delincuencia organizada las está utilizando y nosotros, desde la seguridad, desde las normas, el Congreso, y lo digo nosotros porque somos los ciudadanos que tenemos que hacer también este ejercicio de solicitud, ¿no? Porque sí exigimos que utilicen las tecnologías. Eso sí lo hacemos. ¿Por qué no los atrapamos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pero también tenemos que exigir que haya atención a estos delitos, que haya seguridad, que no vulneren nuestra información. Porque al final, insisto, es nuestra información la que está en esas bases de datos. Y bueno, pues no tenemos normatividades y no tenemos leyes y no tenemos ni siquiera protocolos ni lineamientos de cada cosa que entra como para cómo utilizarlas. Y lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, las nuevas modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad, las leyes, la reforma que presentó Harfuch, ¿no? Hace una incorporación de datos de manera significativa y lo único cuando le preguntan, oiga, ¿y el tema de la seguridad está previsto? ¿En serio está previsto? Bueno. En el tema operativo, podemos, y lo que les decía del celular, podemos comprar el celular más caro con todos los usos y todos los sensores y todos los filtros. Pero si no lo sabemos utilizar, pues nada más vamos a tomar una foto bonita, una foto padre. Y todo lo demás, todo el procesador, todo el almacenamiento, toda esta parte es importante que la tengamos que conocer. E insisto, estas capacitaciones, estos operativos no solamente debe de ser, por ejemplo, para el Centro de Coordinación, para el C5, no solo su personal, sino toda la autoridad de seguridad que se vaya a enriquecer o que se vaya a alimentar de esta información. Porque de nada sirve que tengamos la mejor tecnología y que quede almacenada en los procesadores de una sola institución. Y en temas técnicos, insisto, necesitamos tener perfiles mucho más especializados en las áreas de tecnologías hoy, en procesamientos de datos, en análisis o en ciberseguridad, y que son áreas de las tecnologías que no están, son pocos los profesionistas, los profesionales en este tema. Y bueno, pues también hay que entender en el tema técnico que el desafío es, se los decía al principio, cómo vamos a incorporar estas nuevas tecnologías a lo que ya tenemos. ¿En verdad tenemos que echar a la basura todo lo que hay? No. Pero claro, cuesta ponerse a pensar cómo sí hacerlo funcionar, cómo sí involucrar y conectar, interoperar, hacer interoperables los sistemas. Porque de repente decimos, es que esto no es interoperable con este. Y finalmente es un tema de voluntad de las autoridades de cómo sí encontrar esa apertura de esas conexiones a lo que ya se tiene y no es necesario aventar todo a la basura y empezar de cero. Hay cosas, obvio, que pues ya son obsoletas, claro está, pero hay que también sentarse a verificar y validar que lo que se tiene es utilizable y lo que no sea compatible, pues entonces moverlo. Y lo nuevo, incorporarlo y empezar a sumar todo lo que se tiene, porque si no, con esta evolución de la información, de las tecnologías, pues entonces cada 6 meses tendríamos que estar formando un nuevo centro. Pues no. A ver, seamos racionales y seamos realistas. Y empecemos entonces así a comprar cosas de software abierto, ¿no? O sea, de lenguaje abierto. También el lenguaje ciudadano existe en las tecnologías, que es un lenguaje abierto, que son plataformas que pueden incluir e involucrar
todas las demás herramientas, aunque no sean del mismo proveedor, aunque no sean del mismo sistema, y que siendo autoridad, tú puedes sentar a tus proveedores, a tus diferentes proveedores y decirles, oye, yo quiero seguir teniendo tu sistema, pero haz la apertura para así poder hacer las configuraciones necesarias para que se puedan leer y se puedan conectar. Si ellos no quieren, pues entonces sí, cambiamos de proveedor, porque no es que no se pueda, es que no quiere. ¿Ok? Los mantenimientos, súper importante. Si nosotros no le damos un mantenimiento a las cosas, pero un real mantenimiento, no nada más irlos a pintar, o en este caso irlos a sopletear, ¿no? Ya, en tecnología, pues no van a funcionar. Será lógico que a los 4, 5 o 6 meses, pues ya no van a empezar a funcionar. Se les tiene que dar un mantenimiento real, con gente capacitada. Y la actualización. Hay muchísimos licenciamientos desde hace años que tienen inteligencias avanzadas y que solamente lo que requieren es una modificación, por ejemplo, de una cámara con mayor o, en este caso, por ejemplo, una red de fibra óptica, ¿no? Porque antes, les puedo decir, hace unos 5 años, y hay muchos estados todavía, que se manejan por microondas la información. Esto es que a partir de las redes, de todos los sistemas, la información brinca por redes, microonda por microonda. Y bueno, pues es como el Sky. ¿Se acuerdan que cuando llovía se nos caía? Bueno, yo nunca tuve, pero se caía, pues es lo mismo con la microonda, ¿no? Y hay que también considerar otra situación. Antes, al menos Guadalajara, era una ciudad plana. No había tantos edificios. Y entonces la información era comunicada, por ejemplo, en radiocomunicación, ¿no? Si tenías una antena en lo más alto, pues bañaba de la cobertura a gran parte. Hoy en día, con los edificios altos, pues hay situaciones o hay áreas en las que ya no tenemos cobertura porque ya nos pusieron un edificio de unos 20 o 30 pisos. Entonces hay que empezar a visualizar que también tenemos que adaptar las tecnologías a la forma de los movimientos de la ciudadanía, de cómo está creciendo exponencialmente la mancha habitacional, ¿no? Y pues la compatibilidad de los sistemas, insisto, es un tema de voluntad, es un tema de apertura para poder, sí, hacer que esto funcione. Y bien, dentro del tema de la seguridad, ya les comenté, existen muchísimos sensores, ¿no? Pero que hay que, insisto, aprender a utilizarlos. Hoy en día, la mayoría del Internet que ya tendríamos que empezar a migrar para evitar estas áreas de no cobertura es el tema satelital. Sin embargo, pues también tendríamos que empezarnos a cuestionar, ¿no? ¿Dónde estará la vulneración ahora de los satélites? ¿Cuál será la siguiente, lo que decían antes, pues las siguientes guerras serán ahora por agua? La siguiente guerra entonces va a ser por los datos, por la información, por estos satélites que van a tener el control de todo un estado. Las nubes actualmente hoy, ¿no? ¿Dónde almacenamos esa información? ¿Dónde vamos a procesarla? Y para esto, para procesar toda la información con todos los sensores que nosotros queremos, pues se requiere de procesadores totalmente robustos que hoy en día no contamos con ellos. Y que realmente es un costo muy, muy elevado y que no lo estamos pensando dentro de esta visión de uso de tecnologías avanzadas. Estamos tratando de meter también, por ejemplo, los drones, ¿no? Hoy lo podemos ver del otro lado del charco, Ucrania, Rusia, estos ataques de drones, como ya hay también contraataques, como hay desplazamientos, ya
sin personas en el campo, sino el uso de las tecnologías como a partir de la intención de hacer prótesis humanas, ¿no? Hoy contamos con personas ya de 3D o totalmente robotizadas con la intención de que pues el humano ya no se arriesgue, pero pues que también generan esta vulneración. Creo que las películas en las que los robots nos dominaban, pues ya no distan mucho. Antes volteábamos a ver para los de mi más o menos edad, ¿no? Los supersónicos, wow, una máquina que te haga comida. Pues hoy regresemos a lo mismo de la carne. Te la va a hacer y te va a sacar un excelente huevo cocido, ¿no? Con sabor perfecto, pero en realidad es una impresora 3D. Entonces, tenemos que voltear a ver de lo que pedimos, ¿no? O sea, de lo que estamos viviendo y sentarnos y empezar a voltear cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestros desafíos, cuáles serían las vulneraciones en las que nos vamos a encontrar en poner las cosas, utilizarlas sin un planteamiento real de estos riesgos. Y finalmente, pues hoy tenemos pues muchos datos, muchos datos en el aire, en el ciberespacio, en la que estamos viendo que las personas están siendo afectadas. Ya no es la llamada de extorsión de tía, ¿cómo está? ¿No? Hoy la inteligencia artificial utiliza voz, tal cual, tu voz. Y toda esa información la tenemos en la red, en nuestros videos que subimos, tiene nuestras expresiones, tiene nuestros gustos, tiene pues toda la información de hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, y la gente que tenga acceso a esto, pues sabe más de nosotros que nosotros mismos. Volteemos a ver a Facebook, hablamos de, ay, si me gusta, ay, se me antoja unos taquitos, no sé, de lechón, y ¡pum! Te salen todas las taquerías de lechón posible o las recetas para hacer el lechón. Entonces, estamos siendo escuchados, claro. ¿Y hacia dónde se va toda esa información? ¿Qué buscamos del uso de estas tecnologías? Solucionar problemas que nos están afectando, pero también hay que voltear a ver cuáles serían los riesgos de no sentarnos a ver que el uso de las tecnologías también generan un desafío. Y si bien queremos que estas tecnologías nos ayuden y pues poco a poco empezar a hacer más, erradicar, ¿no? Más las situaciones, pues también tendríamos que empezar a capacitar y a fomentar la prevención del uso de las tecnologías. A todos nuestros chiquitos que están todos los días ahí metidos y que son el mayor riesgo que tienen, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos el acceso a la información a la que ellos tienen y pues finalmente pues sí está complicado el que si no nos estamos capacitando para estos riesgos, si no somos conscientes de los riesgos, pues vamos a tener un problema mucho mayor que ya lo que tenemos, porque hay gente que ha perdido todo gracias a la inteligencia artificial y también hay gente que ha ganado mucho, ¿no? Por la inteligencia artificial. Entonces, como todo, pues hay que voltear a ver esta balanza de las cosas buenas y de las malas, pero hay que ser conscientes sobre todo. Y creo que sí voltear a ver que está muy padre tener el teléfono más fregón, sacar la foto más chida, hacer la presentación. Esta presentación fue hecha con inteligencia artificial, literal, yo le metí un parrafito y pum, la sacó, ¿no? Ya todo lo demás es de mi cosecha. Pero, pues también nos limita, ¿no? Yo ya no me puse a pensar en los bullets. Ya me la sacó. Y bueno, pues también esta información, a lo mejor yo nada más puse algo, pero todo el procesamiento de datos, es súper importante, todo el procesamiento de datos que nosotros le metamos a la inteligencia artificial se convierte en pública. Toda. Entonces, todas aquellas dependencias que quieren quedar súper bien con el jefe y que meten bases de datos para que les haga el análisis importante, rapidísimo, porque no tuvieron tiempo, porque hubo mucho trabajo ese día y tenían que hacer las estadísticas, ¿qué creen?
toda esa información ya es pública. Entonces, sí es un tema a reflexionar. Estoy convencida, en verdad, que el esfuerzo en esta difusión, en esta materia, en este trabajo del aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías y sí utilizarlas de una manera correcta, porque hay muchas sensorizaciones muy buenas, pero también tiene que ir de la mano de la capacitación de nuestras personas, por ejemplo, de las fiscalías, de nuestros compañeros de personal de forenses, de los centros de comunicación, de todos los que trabajan en las agencias de los ministerios públicos, de los abogados, de los jueces, ¿no? Para poder hacer también un cumplimiento, por ejemplo, cumplir con una cadena de custodia de toda la información que obtenemos de la red, de tener un contacto directo, por ejemplo, con Meta, para, en caso de algún phishing o en caso de algún ciberdelito, por ejemplo, un grooming, para los chicos poder hacer una baja inmediata de esta información en la red, porque la red, aunque nosotros tengamos una carpeta de investigación padrísima, que la hagamos y que nos duremos 6 meses, pues la fotografía que está dañando a la persona sigue en la red. Entonces, este tipo de delitos, este tipo de actividades son inmediatas. Todo lo que está en la red debe de atenderse de manera inmediata y no esperar a la burocracia que hoy en día tenemos. El derecho al perdón, si me voy un poco al tema de la privación de los datos y al olvido, ¿no? El olvido y a la cancelación de la información que desde hace mucho tiempo se veía con el tema de la transparencia o de la información pública, era poder borrar información de la red, poder solicitar la baja de la información y que era un derecho y que era todo un proceso porque ya formaba parte. Pero hoy no hemos mejorado o no hemos ni siquiera volteado a ver los protocolos o los procedimientos de cómo recuperar o cómo bajar información o cómo bloquear la información que se encuentra dañando, por ejemplo, en el tema, insisto, del bullying, ¿no? O sea, a los chicos, ¿cómo la bajamos de manera inmediata? Una carpeta de investigación que dure 6 meses y que la información y la imagen siga ahí. ¿Cuántos chicos no hemos perdido por una situación de estas en donde no encontró un apoyo, en donde la gente lo sigue haciéndole un bullying, ¿no? Sobre esta información porque él sigue viendo en la red y él cacha la información que no es, que la está dañando o que le está dañando. Y otro tema, ¿cuántas estadísticas de ciberdelitos existen? Yo me puse a checar y al menos aquí en México no las tenemos. Entonces, ni siquiera es como, perdón, los delitos sexuales de los niños menores de 10 años. No existen estadísticas porque los protocolos establecen que los niños menores a 10 años no se deben de contar. Y entonces no los contamos. Pero eso no significa que no existe el delito a los menores de 10 años. Entonces, sí o sí, tenemos que empezar a voltear a ver si queremos utilizar las tecnologías, queremos hacer que todo funcione de manera inmediata con todos estos filtros, con todos estos sensores, que en el momento nos digan que está sucediendo algo en algún lugar y que este NOC, ¿no? este monitoreo o este evaluador que nos va a informar sobre un riesgo en específico está sucediendo, pues también entonces tendríamos que empezarlo a monitorear, empezarlo a visibilizar. Como todo, hay que visibilizarlo, lo que no es medible, no es evaluable. Entonces, no podemos saber si una política pública funcionará si ni siquiera sabemos de dónde estamos partiendo. No podemos saber si una tecnología, una vez aplicada después de un recurso impresionante de dinero público, esté funcionando si antes no lo medíamos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que podamos rendir cuentas o nos van a rendir cuentas del uso de estas tecnologías si ni siquiera son medibles? O si ni siquiera tenemos un parámetro de cómo, de dónde vamos a partir. Entonces, sí, falta mucho. Las tecnologías hoy ya avanzaron en esta plática, en esta hora y media, ya avanzó. Y es importante que volteemos a ver, insisto, estas regulaciones y estos protocolos que darán luz
y camino al uso de estas tecnologías y no solamente quedarnos con la idea hollywoodense, ¿no? De que vamos a solucionar el caso y atraparemos al delincuente ese mismo día, porque todo sucede en 1 o en 2 días. Entonces, hay mucho por hacer. Si aquí hay compañeras o compañeros operativos, échense un clavado a los riesgos, a los desafíos o a las implementaciones de las tecnologías y en cuanto ya esté funcionando las nuevas tecnologías avanzadas para la seguridad, y si son agentes del Ministerio Público, es su responsabilidad utilizarlas al 100% para entonces sí llegar a esa utopía de solucionar todas las carpetas de investigación y darles esa base de pruebas significativas que harán un cambio para la justicia en México. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Creo que el tema podría llevarnos muchas horas, ¿no? Porque son dentro del término de tecnología, pues entran muchas aristas, muchas variables, muchos problemas que tenemos hoy en torno a tecnología y seguridad. Muchas gracias, Ruth. Vamos ahora a dejar el micrófono, a ver quién de las compañeras, compañeros quisiera hacer alguna pregunta. Adelante, Fer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Qué cantidad de información, qué complejo es el tema. Muchísimas gracias, porque sí se ve, son muchos datos, muchas variables. Em, Hijo, me dejaste muchas reflexiones y tengo algunas preguntas que creo que hasta medio las resolviste en el camino, pero ya no, es que fue tanta cosa. Por un lado, la primera reflexión es, pues, si la Secretaría de la Defensa Nacional no puede cuidar sus sistemas, no me puedo imaginar lo que pasa con un municipio o una empresa pequeña, ¿no? Un carrier pequeño que apenas está sobreviviendo con contratos y finalmente que llevará seguramente pues no sé, problemas serios, ¿no? Inclusive supongo que hay algunos que desaparecen a la mitad del camino y que se quedan los servicios a medias, como suele pasar en todos lados. Entonces, eh, la importancia que tiene, ¿no? Que todo el sistema, y no, yo no era tan consciente de la amplitud del sistema, ¿no? Desde el usuario, desde el sensor hasta pues los últimos usuarios, creo que son al final también, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, hace estas semanas, es que esto de la cobertura es un tema que como que ha salido ya varias veces. Hace poco con el actual secretario, el actual director o titular del C5, también lo comentaba, que no había esta cobertura a nivel de todo el estado. Y esta semana presentaron unos Cybertrucks que compraron y el gobernador dijo, ok, esto es un C2, ¿no? Un centro de comunicación y coordinación, me quiero imaginar, que son las dos Cs a las que se refería. Em, y eso pues, es para ampliar la cobertura, es lo que él decía, ¿no? Para poder hacer operaciones. Entonces, ¿cuál es la forma? Un poco ya lo dijiste, nivel satelital, pero al final es la única forma de ampliar la cobertura. O sea, ¿se puede llegar a la cobertura 100% o hasta qué punto nos podemos llegar? O nos quedamos en un 60 o un 50 y es lo mejor que vamos a tener, o hasta dónde se puede llegar. Esa sería la primera. La segunda es, a ver, normalmente la información se trabaja, y Plataforma México es así, con la centralización de información. Pero o sea, si está en la Unión Europea, que tú pones el ejemplo, las grandes bases, o sea, nacionalmente sí están centralizadas, o en algunos casos están centralizadas, pero a nivel europeo, haciendo el símil por el tamaño y la población de México, es descentralizado el sistema. Cada estado tiene sus bases de datos y luego nada más, digamos que se conectan entre ellas. No es que se centralice, se cree una gran base de datos en un imaginario. Pero veo que en México tendemos a centralizar y no utilizar un sistema de redes, pero también comentabas que pues los avances entre los distintos estados es muy diferente. Entonces, no sé qué tantos riesgos puede haber por esa centralización, pero al mismo tiempo creo que no hay otra opción.
en algunos casos, o sea, estamos en los menos males peores, digamos, pero no sé. Y luego, pues un asunto, a ver, se supone que los C5 son de coordinación, es una de las tantas Cs. Pero sí me parece cómo trabajar para que estén en plena coordinación con las fiscalías. O sea, que no tenga que el fiscal solicitar la información. No sé si deberían de trabajar en conjunto o deberían de ser grupos de trabajo conjuntos, ¿no? O sea, que todos llevaran a la mesa lo que tienen. No sé, o sea, que la fiscalía tenga que pedir las cosas para que le lleguen, pues me parece un proceso muy lento. Y finalmente, pues un poco con lo que cerrabas. Creo que necesitamos un sistema más flexible y autodidacta, autogestivo. Como que el sistema actual no nos está permitiendo dar las cosas. O sea, nada más pensando en cuál es el proceso para aprender algo, ¿no? Y como servidor público tienes que pedir una autorización, ¿no? O a alguien se le tiene que ocurrir que te den el curso. Pero finalmente, pues los servidores públicos están aprendiendo todo el tiempo, o eso es lo que deberíamos de buscar en estos sistemas en este tema que cambia todo el tiempo. Ahí sí no nos podemos estar esperando. Y eso lo vinculo con la necesidad de los presupuestos multianuales. O sea, cómo mantener un sistema que este año funciona de tal forma y el año siguiente ya no tenemos dinero para pagarlo o tenemos que pedir extra, una partida especial y demás. Entonces, bueno, pues serían algunos de los temas. Lo del marco legal también es un problemota. El otro día estuve en una mesa sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en niños, que hay una reforma, una propuesta de reforma en el Congreso y es un rollo. Y luego también como esto estamos haciendo parchecitos, yo siento. O sea, como que hay una ley de inteligencia artificial y ahí hay una ley de comunicación y hay una ley y no creo que se estén hablando entre ellas. O sea, no estamos logrando esa integralidad que sí tienen los sistemas, o deberían de tener los sistemas, y que sí tienen las vulnerabilidades, ¿no? Que nos comentabas. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Bien, a ver, en el tema satelital o la cobertura satelital nos ayuda para comunicarnos en lugares donde no tengamos un carrier. Un carrier es todo, por ejemplo, en banderas de teléfono celular donde sí tenemos Movistar, AT&T y todas las áreas. Pero, por ejemplo, en zonas, en zonas urbanizadas tenemos áreas en las que no existe esa cobertura, derivado también, por ejemplo, de las antenas. Todo esto es por microondas y por antenas. A nivel satelital, lo que pasa es que la línea o la información va a llegar del espacio, ¿no? Y tiene una cobertura, el satélite, que ronde pues, un área específica del satélite. Pero no funciona el nivel satelital, por ejemplo, si tenemos un techo muy grueso o, por ejemplo, en túneles o en áreas en donde no tengamos una línea directa al satélite. Entonces, tampoco es 100% la comunicación vía satelital. De hecho, el día de ayer salió una nota en donde iPhone ha habilitado las llamadas satelitales, que es una tecnología desarrollada por iPhone, en los celulares a partir del 14 al 18, aquellos dueños de iPhones podrán comunicarse de manera satelital a familiares o entre los mismos iPhone, pero sí tienes que ir a buscar, ¿no? O sea, pegarte a la ventana para poder encontrar el satélite. Entonces, si bien es una propuesta más de comunicación a la que le estamos tirando a nivel global, el nivel satelital, y que también abarca 12 millas náuticas de frecuencia o de radio, ¿no? Y que pues es una otra forma por se comunicar. Sin embargo, como les digo, si estás en un edificio, en un sótano, en una cueva, pues ya, no funcionó, como tampoco el carrier, ¿no? Pero al menos hoy para México, ¿no? Que no tenemos cobertura en muchas partes de las carreteras y que no tenemos esta problemática, pues sí sería muy funcional el hablar de la comunicación satelital. E igual, esta Cybertruck que sí van a tener, yo supongo, el Starlink, pues ayudará para que la información
pues pueda fluir a lo mejor en estas zonas en donde hoy no tenemos cobertura y hará una ampliación más grande, pero si se nos mete al túnel de López Mateos, ya no va a dar. Perdón, pues sí, así será, pero pues en la sierra o ya en el monte sí va a funcionar. No sé si las vayan a meter al Cybertruck hasta allá, ¿verdad? Pero bueno, ahora bien, las bases de datos que comentabas, de respecto de los usuarios, ¿no? Plataforma México lo que hace es que te da como una ventana a todos los municipios, les da una ventana para poder meter la información de ciertas, bueno, pues de la incidencia delictiva y de ahí están tomando. Si bien hay municipios en los que no hay internet, ¿no? O sea, vayámonos, a lo mejor volteamos a ver a Jalisco y si no es por Red Jalisco, no llega, no tenemos internet en todos los municipios y la red solo está llegando a la cabeza municipal y es una red exclusivamente para envío como administrativo de información de datos. Esta traslación de información son como datos administrativos. No es un grueso de datos, por ejemplo, para un tema de seguridad, en donde necesitas gigas de ida y vuelta de manera simultánea para que la información sea transferida en el momento. Lo que pasa es que de repente prenden, ¿no? Los municipios llenan su base de datos a como Dios la da a entender. Ese es un gran problema de los datos o de las bases de datos en México. Cada quien entiende el nombre. ¿Nombre de qué? ¿No? O el lugar, la hora. O sea, el tema también complejo en la que nos vamos a enfrentar, que queremos utilizar la inteligencia artificial, es la información que le estamos metiendo a estas bases de datos. Si no tenemos un criterio homogéneo de la información, pues vamos a volver loca también a la inteligencia artificial, por lo que él quiso decir es, que el carro era rojo, o que era una persona vestida de negro, cuando era una persona, un sujeto. Entonces también tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial que una persona, es un sujeto, es un vato, es un morro, es, no sé. Entonces también tendríamos que voltear a ver cómo están diseñados los campos de las bases de datos para ver si la información que se está incluyendo en esas bases, pues nos va a funcionar para las estadísticas que realmente estamos solicitando. Y la plataforma México sí se alimenta de todos los municipios y los municipios van subiendo cuando pueden y como pueden y la van enviando. Entonces de repente tenemos municipios en donde pues durante el mes pues no tuvieron internet, ¿no? O nunca han tenido internet. Y cuando tienen internet, las personas que lamentablemente en materia de, y lo voy a decir así como es, en las corporaciones de seguridad al que ponen de escribiente, pues es el castigado o es al que no quieren y entonces pues va a llenar la base de datos como se le dio la gana y pues eso hace pues que estas buenas intenciones de tener una estadística a nivel nacional de manera robusta, pues realmente forme parte de datos que no tienen una coherencia o que no son correctos de acuerdo a la incidencia real, ¿no? Yo les puedo decir, cuando teníamos eventos, rapidísimo, eventos, por ejemplo, que hacían muchas llamadas la gente y que habían sido transferidos a las áreas. Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona atropellada. La persona realmente fue atropellada, fue destazada, o sea, se lo llevó un camión de carga y pues pobre persona lamentablemente pues perdió la vida. Y los cierres de los informes de las muchas llamadas que se hicieron, tú los veías y unos decían sin novedad, otros decían que no era la información correcta, otros en el cierre ya del reporte. Solo uno, si no me equivoco eran como 8 o 9 reportes, solo uno informó que en realidad sí había habido una persona atropellada. Todos los demás eran con otra información. Entonces, también nos enfrentamos a eso, ¿no? El origen de la información. ¿Hacia dónde vamos a utilizar estas tecnologías? Y el tema de la coordinación de los C5, en el estado de Jalisco es sui generis, así como el de Querétaro, pero el de Querétaro tiene un sistema
que mis respetos. Querétaro tiene desde la llamada a un 911 hasta la judicialización del caso en una línea de tiempo. Se llama su sistema Omega, si no me equivoco. Cosmos. ¿No sería Cosmos, Cosmos, claro, sí. Y si nosotros nos ponemos a verlo, ellos tardaron casi 6 años hacer todas sus adecuaciones legislativas para que la línea del tiempo y la cadena de custodia de la información fuera realmente digitalizada y autenticada. Pero ellos tienen la historia de un caso desde la llamada hasta la judicialización y cada parte o cada autoridad ve exclusivamente lo que le pueda tocar de acuerdo a sus atribuciones. Entonces el juez podrá ver toda la línea y no le van a mentir en donde se nos perdió el papel o el agente del Ministerio Público no lo vio o que el expediente se nos perdió. Y aquí en el estado de Jalisco, nuestro centro de coordinación es una OPD. Entonces, si bien genera análisis de eventos que conoce, hay que recordar que los análisis que conoce o los eventos que conoce es a partir de una llamada del 911. Si no hay una llamada del 911, no la va a conocer. A menos que sea un caso que haya salido en los medios y que haya una intención de hacer una investigación de las cámaras que se tengan o de la información que se pueda tener para que aún y que no haya entrado por una llamada 911, sí se haga una investigación y se contemple la información. Por ejemplo, los videos solamente tienen una duración de 30 días de almacenamiento porque no existe un procesador que nos dé mayor capacidad de datos. Si con los 7,000 cámaras que se tienen se guardan 30 días y se vuelve a reescribir el video. Y entonces hay una célula, bueno, existía una célula que para esos eventos que daban impacto, se ponían a investigar y guardaban y bajaban los videos. Pero en la mayoría, por ejemplo, en casos de privación de la libertad, el agente del Ministerio Público que sí está en calle sabe que a lo mejor la persona salió de su domicilio, que está en Tezistán, y la privación se da en Plaza del Sol. Pero a partir de la información, el Centro de Coordinación sabe que se privó de libertad por Plaza del Sol, pero no se conoce la investigación de que salió desde su casa, que está en Tezistán. Entonces, hasta que no llega un agente del Ministerio Público y dice, es que hay que darle seguimiento desde Tezistán, es que se hace esa investigación. Si no se cuenta con esa información, pues es imposible que se pueda hacer o sacar o resguardar los videos de algo que no sabemos de dónde parte o con mayores datos. Entonces, sí es importante la coordinación y por eso insisto, la capacitación de la gente del Ministerio Público y Policía Investigador, pues de que sepa qué tanto puede hacer, ¿no? Hoy los licenciamientos ya con los videos que se tienen, que a manera forense, existen licenciamientos que están funcionando actualmente o que se dejaron funcionando, en donde ya podías de un video sacar todos los carros y solamente dejar los rojos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya le facilitaba el trabajo al operador que estaba haciendo el análisis para solamente fijarse en los carros rojos, pero solamente en las cámaras que cuentan con ese licenciamiento. También es muy caro. Para que todas tus cámaras cuenten con estos o tengan estos sensores, pues hay que comprarle licencia a cada cámara. Y en cada poste a veces tienes 3 o 4 cámaras. Entonces hay que considerar licencia por cámara, no por poste, por cámara. Sensor por cámara. Entonces, estamos hablando de un tema amplio y un almacenamiento de todos estos datos. Y la actualización del seguimiento, pues se supone que para eso se hace un plan estatal de desarrollo, en donde la visión de gobierno se tiene que llevar para 6 meses. Lamentablemente a nivel municipal, pues son 3 años, y en 3 años, un año te avientas y pensarle más o menos, otro año lo aplicas y el tercer año ya te quieres ir, ¿no? Y si tenemos servidores públicos que piensan que la chamba o el puesto que les dieron es porque son compis y no bajo unas facultades y unas atribuciones que están claras en un reglamento, pues perdemos más tiempo. Y que es lamentable y que es la vida, volteen a ver las dependencias. Y no solamente de hoy,
Yo tengo, bueno, pues tenía 24 años trabajando en servicio público, estuve en municipal, estatal, federal, y en todos lados tenemos a la gente que cree que le hicieron el puesto. ¿Y qué es eso de reglamento? ¿Y qué es eso de facultades? No, 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 a mí yo vengo aquí con mi compa que me trajo. Bien. Muchas gracias, Ruth, gracias por tus respuestas. No sé si existe alguna otra pregunta. Si no, pasamos ya al cierre de la transmisión. Agradecer mucho, Ruth, la participación, las aportaciones. Creo que tendríamos que hacer a lo mejor más adelante una segunda temporada de ¿no? Por la cantidad de temas que hay. Son temas muy interesantes y que hoy, pues sin duda, están en la agenda pública y que deben de ser atendidos. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay algo más que agregar. ¿No? Pues muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias, Ruth, y que tengan un buen día. Gracias a ustedes y espero haber podido aportar un poquito, dejarles más trabajo. Por supuesto que sí. Gracias. Claro que Bye. sí, gracias.